Buenas noches, jóvenes. Buenas noches. Bueno, creo que con ustedes no tengo mayores temas pendientes para recordarles que esta creo que es nuestra última semana de clase y que tienen que entregar todas las tareas. Les revisé la semana pasada, esta semana no les he Buenas revisado. noches. Buenas noches. Revisen todas sus notas, calificaciones, asistencias, todo eso, revísenlo en el aula virtual. Ustedes pueden revisar sus calificaciones y estarían allí, ¿no? También, si es que no han realizado participación en clase, pues esta era la última semana en que la podían hacer. Creo que no tenemos más temas pendientes. La lección tienen hasta el domingo, yo me pongo a calificar todo, entonces tendrían hasta máximo el día domingo para hacer su lección. Y no nos han dicho oficialmente nada, pero según el calendario, el día lunes comenzarían los exámenes. Creo que no tengo ni más pendientes que indicarles. ¿Para cuándo nos toca con usted? ¿Para cuándo nos toca el examen? No nos han pasado el horario. O sea, ni siquiera nos han dicho de que ya toca la semana de exámenes, pero por calendario sí nos toca ya la semana de exámenes. Entonces, si es que se llegan a retrasar, sería una semanita, pero yo no creo que se retrasen porque no hemos tenido mayores suspensiones ni nada de eso. Bueno, jóvenes, déjenme, estaba con el otro curso y cada que estoy con el otro curso, pues todo me queda desordenado. Buenas noches, Genial. Buenas noches. Entonces, de hecho ya cerré. Déjenme organizarme un ratito, cerrar todo eso. Es más, ni siquiera he abierto el Linux. Así que vamos a abrir ese Linux. Ejercicio 52. Cierro esto. Cierro esto. Abro el Linux. Esto de acá, creo que también puedo cerrar. Este de acá también puedo cerrar. Este de acá también puedo cerrar. Aquí, esto creo que se está actualizando. Que todavía se está actualizando. Entonces este no lo puedo cerrar. Esto si quiero lo dejo abierto. Esto si quiero lo dejo abierto. Y esto de acá. Ahora me toca ir a sus directorios. Tengo que abrir la asistencia de ustedes.
y las diapositivas. Ya, aquí veo que he comentado que hay que revisar el BI. Entonces, ya vamos a revisar el BI para ver qué es lo que dejamos pendiente. Estamos 23 de febrero del 2021. Y creo que nos quedamos en la diapositiva por aquí. Ahí creo que ya está medio listo. Por ahí sigue convirtiendo un video. Ya. Bueno, jóvenes, ya creo que estoy medio listo. A ver. Allí está convirtiendo el video de la clase anterior. Si se nos pone lenta la máquina, allí lo pausamos. Allí está lo que yo no he comprado la licencia. Ya no puedo hacer nada. Yo creo que en la última clase estábamos viendo los comandos. Entonces déjenme ver si hacemos así un repaso rápido de la última clase, donde estábamos viendo, trabajando con el VI. Entonces, habíamos visto que tiene tres modos de funcionamiento: el modo comando a través del escape, el modo de inserción, poniendo directamente escribiendo directamente, el modo línea de comando, donde entrábamos allí mediante presionando los dos puntos, y en el modo de inserción podríamos nosotros utilizar las letras A, I y O para trabajar con el texto. Y cuando estamos en la línea de comando, podríamos poner dos puntos Q, signo de admiración para salir sin guardar, Q para salir directamente, W para grabar, WQ para salir o X para salir. Y podríamos también crear un nuevo archivo, ¿no? Entonces, eso allí me parece que sí lo hicimos. Y finalmente también probamos los desplazamientos. Entonces habíamos visto que el H, la L, la K y la J nos permitía movernos arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha. Y estos eran cuatro teclas que se encuentran juntas, y asimismo también podíamos movernos al inicio, al final de la línea, y a la palabra siguiente y a la anterior, con cero, signo de dólar, W y B. Esas de ahí no están juntas, no sé por qué esa distribución, será interesante saber. Entonces eso allí también lo hicimos, también lo revisamos, y habíamos visto el copiar y pegar. Entonces déjenme ver si aquí ya cargó nuestro Linux. Todavía creo que está pensando, todavía está cargando. Entonces ahí tenemos que esperar que cargue el Linux, ¿no? Que puede ser que está un poquito pesada mi máquina. Ahí está cargándose nuestro Linux.
Algo que no les comenté, esta es nuestra semana 8, es nuestra sección 8, esto sí les comenté al otro grupo. Los ejercicios de la sección 8 me parece que no tienen que hacerlos para esta semana, porque como esta semana que viene es la de los exámenes y ustedes están poniéndose al día para subir las materias y todo eso y tienen que estudiar, entonces esas actividades de la sección 8 quedarían ya para el segundo parcial, siempre y cuando la semana 9 sea de exámenes. Si la semana 9 es la semana de exámenes, entonces las actividades de la sección 8, que creo que era un trabajo del BI, quedaría ya para la otra semana. ¿Sí? Y no sé si cuestionario. La lección sí la tienen que hacer y el examen también va a ser muy similar a la lección. Bien, allí estamos. Vamos a ver si tengo un directorio de trabajo. Creo que la última vez estamos trabajando en el directorio prueba estamos, porque ahí tengo dos archivos de texto. Vamos a mover esos archivos de texto. Vamos a mover los archivos de texto al directorio prueba. ¿Sí? Movámoslos allí. Desea sobreescribir. Es que ya existe alguno de prueba por allí. Le voy a poner que no. Entonces, el un texto 2 no se movió. Sí, ahí está texto 2. Veamos que tiene texto 2. Vamos a remover texto 2. ¿Desea borrar el fichero? Le voy a poner que no. Y ahí sí, ¿no? Entonces, aquí ya dejé medio limpio el directorio raíz. Ya no tengo el texto 2. Y yo creo que estamos trabajando en prueba, así que me voy a cambiar a prueba. Ok. Ya, ahí tengo esos archivos dentro del directorio prueba. Y aquí creo que estamos trabajando con el BI. Entonces, vamos a hacer BI. Déjenme limpiar todo esto. Ya, vamos a hacerle un BI a texto 4. Ya, entonces ahí le hago un BI a texto 4 para entrar en modo de edición de texto 4 y parece que texto 4 no tiene nada. Así que por ahí mismo me voy saliendo. Estos archivos están en blanco, entonces aquí con estos creo que no puedo trabajar. Allí me voy a cambiar el directorio TECME, a ver si aquí tengo algún archivo de trabajo. Tampoco tengo ningún archivo de trabajo, así que me voy a regresar al directorio prueba. Ya, aquí en el directorio de prueba vamos a hacerle... Vamos a ver, vamos a trabajar directamente con texto. Ya, ahí estoy en el directorio texto, ¿no? Entonces creo que lo que había quedado pendiente de revisión era de lo de copiar y pegar. Dice, el comando B permite hacer una selección visual. Entonces con el comando B, presiono B y con B puedo seleccionar, en este caso estoy seleccionando la línea 1. Luego dice que con D, presiono D
corto, y luego me voy donde quiero pegar, ¿verdad? En este caso me voy a la O, dice con P mayúscula pego delante de la O, con P minúscula pego atrás de la O. Entonces voy a poner P mayúscula y se pegó detrás de la O. Ahora me voy a poner allí mismo en la O y voy a poner P minúscula y ahí se pegó delante de la O, ¿no? Entonces, vuelvo y repito, con B, con B, con B marco lo que quiero copiar, ¿verdad? Con la D corto y luego con P pego, ¿sí? Y puedo pegar con B, con P mayúscula, pego antes de la G, ¿verdad? Y con P minúscula pego después de la G. ¿Sí? Así era, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia de usar la C? Es que con B marco, ahí estoy marcando, y con C, si ustedes se dan cuenta con C, quedo en modo de edición. O sea que puedo editar el archivo y de ahí puedo poner aquí le doy escape, salgo del modo edición, ¿verdad? Y puedo pegar con P. ¿Sí? Aquí estoy en la H, ¿verdad? Voy a poner insert, ahí estoy en la H, salgo del modo de edición. Voy a copiar con la B, voy a copiar con la B, voy a copiar solo esta partecita que dice buen día, voy a utilizar la D. Y entonces aquí ahí estoy en el carácter H, entonces con la P chiquita, voy a presionar la P chiquita, se copia delante de la H y ahí estoy en la H, ¿verdad? Y con la P mayúscula se copia antes de la H, ¿no? Entonces una copia antes del carácter donde me posiciono, otra copia después del carácter que me posiciono. Entonces eso es lo que nos quedó pendiente en la última clase de probar cómo funciona el copiar y pegar. Ahora, obviamente que yo estoy aquí haciendo y presionando y ustedes solamente ven la pantalla, pero lo ideal sería que ustedes lo practiquen para que le cojan asuntos, ¿no? Porque no es lo mismo que ustedes vean y que me escuchen hablar a que ustedes presionen las teclas y vean los resultados. No sé si ahí alguno de ustedes tenga alguna pregunta o inquietud. Hablaba sobre la letra H. Esa letra H hay... Hola. Sí, sí, le escucho. Sí. Ahí la letra H dijo que si le presionaba la H, ¿cuál era? ¿La mayúscula o la minúscula? Ya le vuelvo a repetir. ¿Y el efecto que hacía así? Ya, la H era un carácter que ya estaba allí. No tiene nada que ver con lo que estamos haciendo. Vamos a, salgamos sin grabar, ¿ya? Entonces hagamos para salir sin grabar, era Q, signo de admiración, salimos sin grabar. Y hacemos un clear. Y vamos a hacerle un VI a texto. Ya. Entonces ahí tenemos el mensaje que dice, hey, hola, buen día, un mensaje, gente del mundo. Entonces voy a copiar el hola. Para copiar el hola utilizo el carácter B, marco, ¿verdad? Y una vez que marco, con D, con la letra D, corto el hola. Ahora me voy a ir al final y al final
el carácter donde se encuentra el cursor es el carácter O. Si yo pongo la P mayúscula, se va a copiar antes del carácter O. ¿Sí? Entonces puse la P mayúscula y se copió antes del carácter O. Si yo pongo la P minúscula, se copia después del carácter O. ¿Sí? Entonces repito, ahí está el carácter O, P mayúscula, se copia antes, ahí está el carácter O, P minúscula, se copia después. Entonces, esto es como para ver si desde la posición actual quiero copiar antes o quiero copiar después. ¿Sí? Entonces, la H simplemente era porque nos había quedado, un carácter así, un carácter suelto. Entonces, yo les decía que si yo estoy allí en la H, yo pongo la P mayúscula, se copia antes, y si estoy allí en la H y pongo la P minúscula, se copia después de la H. ¿Sí? Entonces, la H no era un comando, sino que era simplemente un carácter que utilizamos de referencia. Ah, ya. ¿Ya? No sé si tengan ahí más preguntas o más dudas. Creo que les puse la actividad de que tenían que hacer un documento allí en el BI, pero como les decía, si eso está en la sección 8, eso ya quedaría para el segundo parcial. Aunque no es algo muy difícil de hacer, o sea, normalmente creo que les tomaría unos 15 minutos como mucho, pero por si acaso, se los dejo para el segundo parcial. Bueno, si no hay preguntas, entonces ponemos 2 puntos, ponemos Q, signo de admiración para salir sin grabar. Allí salimos, limpiamos para ir arriba, ponemosle un more a texto. Y ahí está el texto que no se cambió, ¿no? Entonces, eso creo que es lo que teníamos pendiente. Bien. Ah, miren, me olvidé hacer. Ya, si yo utilizo la combinación, ¿verdad? Que dice aquí, la YY, en este caso, entonces no me funciona. Ya, si yo utilizo DD, entonces eliminan la línea, ¿no? Entonces, si hay una línea que ustedes quieren eliminar, utilicen la combinación DD y van eliminando las líneas. ¿Ya? Veamos acá. Y ahí se me abrió eso de por gusto. Bueno, vamos entonces pasando a otro tema que es la administración de procesos. Y para eso vamos a ver algunas de las características de los procesos, ¿no? Una de las cosas que más se realiza en Linux pues, es el uso de los procesos, porque de hecho Linux lo utiliza como servidor y esto es porque hay procesos que están corriendo en las memorias. Entonces, administración de procesos es una de las cosas que suele hacer un administrador de sistema. Un proceso no es otra cosa que un programa que está corriendo aquí en el sistema operativo. Entonces, todo programa, ¿verdad? Para Linux es un proceso. O sea, simplemente es un programa que está cargado en la memoria. Como es un programa, ¿verdad? Los programas necesitan recursos. Esto significa que ese proceso o ese programa va a requerir memoria,
tiempo de CPU y tal vez el uso de algún dispositivo. Entonces, los programas, conocidos como procesos, consumen recursos. Los procesos se caracterizan por tener asignada un área de memoria, la cual se divide en área de datos y también en área de código, ¿no? Entonces, eso creo que ya lo habíamos mencionado anteriormente, que una de las fortalezas del sistema operativo Linux es de que divide el área de datos del área de código y esto le da cierta robustez. Se lo considera un sistema operativo robusto, es decir, que tiene tolerancia a fallas. Los procesos pueden ser de un mismo programa. Por ejemplo, no sé si ustedes ven aquí, que yo tengo abierto el Chrome. Aquí yo tengo abierto el Chrome, pero aquí yo tengo varias pestañas del Chrome. Entonces realmente yo tengo abierto el Chrome, pero tengo varias veces abierto el Chrome, o sea, el navegador. Entonces, asimismo, aquí en Linux, yo puedo tener un programa, pero también puedo tener abierto varias veces el mismo programa. Es decir, que puedo tener varias pestañas o varias veces abierto el Chrome o varias veces abierto el Word, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes no trabajan en Excel y tienen varias hojas de Excel abiertas o tienen varios documentos de Word abiertos? Entonces, un programa puede tener varias instancias, o sea que está abierto varias veces y cada una de esas instancias tiene pues su propio espacio de código y su propio espacio de datos. Esto quiere decir que mientras más veces tenga abierto un programa, pues necesita consumir recursos. Y ya sabemos que eso es memoria CPU y tal vez dispositivos. Bien, en Linux hay varias maneras de matar procesos, ¿verdad? O de ejecutar o de cambiar su prioridad, ¿no? Entonces, ejecutar, pues, es simplemente cargar el programa en la memoria y que ejecute un proceso. Cambiar de prioridad significa que ese programa, el procesador, le da un tiempo de uso del procesador, digamos que le da un 10%, y cambiar de prioridad quiere decir que el procesador le va a dar tal vez más, o sea, un 20%, o tal vez menos, un 5%, ¿no? Entonces, la prioridad es la importancia que el sistema operativo le permite utilizar recursos a ese proceso, que no es otra cosa que un programa que está en ejecución. Y cuando ese programa se lo requiere que bajar de la memoria, entonces se llama matar el proceso, ¿no? Entonces matar el proceso significa que se baja ese programa que está en la memoria, se lo baja, ¿verdad? Y los recursos que tenía tomados, pues los suelta para el uso de otros procesos o programas. Entonces, aquí nos estamos adentrando a lo que es el Linux. Bien, estos programas tienen ciertas características, entonces todos los programas tienen un número único de procesos que se conoce como PID o como Process ID, es decir, que se identifican con un número. Es algo así como un número de cédula del proceso y ese número es irrepetible. Un número de proceso padre que se conoce como PPID o lo que se conoce como Parent Process ID. Es decir, que un proceso puede tener un padre, por ejemplo, si yo abro el Chrome y luego abro una página del Chrome, luego abro otra página y otra página y otra página, estas páginas son hijos del primer proceso que era el Chrome, ¿verdad? Entonces el Chrome vendría a ser, o el navegador vendría a ser el padre, y las pestañas que están abiertas y que se abrieron después vendrían a ser los hijos, ¿no? Entonces, así, en este ambiente, pues, tenemos procesos padres y procesos hijos. Los procesos también tienen un UID y un GID. Un UID es un ID del usuario, ¿verdad? Un User ID. Y un GID es un ID del grupo del usuario, o sea, un Group ID, ¿no? Este UID y GID son importantes porque los procesos van a requerir permisos y entonces dependiendo de quién fue el usuario que
ejecutó el proceso, entonces generalmente toma los permisos que tenía el usuario. Por ejemplo, en Termos, si ustedes recuerdan, cuando yo me salí al directorio raíz, en el directorio raíz yo ya no pude ejecutar ciertos comandos y ya no pude ver el contenido porque yo ya no tenía permisos. Bien, los procesos también tienen una duración y una prioridad. Entonces, la duración es el tiempo que han estado en ejecución y la prioridad es el nivel de prioridad que el sistema operativo le da al proceso para ser ejecutado. También los procesos tienen un directorio activo. El directorio activo es el directorio desde el cual se lanzó el proceso. Es decir, el proceso se lanzó desde el directorio home, entonces ese va a ser su directorio activo. Este directorio va a ser importante porque si va a utilizar recursos o generar recursos, el directorio donde fue lanzado el proceso es donde se van a generar los archivos o se va a tomar de referencia ese directorio para generar o abrir los archivos. Los procesos generalmente trabajan con información y por lo tanto van a necesitar leer información o escribir información. Entonces la información se maneja en el sistema operativo, se manejan como archivos y estos archivos van a estar abiertos para lectura y van a estar abiertos para escritura. Entonces se va a leer o escribir información en los archivos. Entonces un proceso generalmente va a abrir archivos. Entonces, estas son las características que vamos a encontrar dentro de los procesos. Bien, aquí están las descripciones, lo que ya vimos. Tenemos el PID, que significa para diferenciar un proceso de otro proceso. En el sistema operativo Unix, generalmente hay un proceso que se llama el init, y este proceso init es el primer proceso que es iniciado cuando se carga el sistema operativo. Entonces este es el proceso con el ID número 1, porque es el primero. Y generalmente, por ser el primer proceso, este es el proceso padre de todos los demás procesos, ¿no? Porque es el primero. Ya, todos los procesos tienen un PPID, o sea, tienen un proceso padre, pero el proceso init no tiene padre porque es el primero. Entonces, al ser el primero, no tenía padre, ¿no? Es algo así como Dios, ¿verdad? Porque Dios fue el primero, entonces Dios no tiene ni principio ni fin. Nosotros somos hijos de Dios, entonces nosotros sí tenemos un inicio y un fin. Bien, tenemos también el número de usuario y el número de grupo, que es el User ID y el Group ID. Estos de aquí se los utiliza para determinar los permisos con el que va a contar el proceso, ¿verdad? Porque el permiso del usuario o el permiso del grupo es cedido al proceso. Y el proceso, cuando quiere hacer algo en el sistema operativo, van a verificar los procesos del usuario o del grupo del usuario. Bien, duración y prioridad. La duración, como ya les expliqué, pues es el tiempo transcurrido desde que fue cargado el proceso en memoria, desde que está en ejecución. Y los procesos de más alta prioridad son los ejecutados primero. Cuando un proceso está inactivo, generalmente la prioridad se le sube con el fin de que tenga la oportunidad de ser ejecutado. Y cuando un proceso está activo, la prioridad suele ser bajada a fin de que pueda dar paso a otro proceso, ¿no? Entonces allí el sistema operativo trata de balancear los procesos para que todos tengan oportunidad de ser ejecutados. El directorio de trabajo activo es el directorio donde se lanza el proceso y va a servir de base para las rutas relativas. Si nosotros ya vimos eso de las rutas relativas, entonces a partir del directorio donde estamos podemos ir hacia arriba o hacia abajo utilizando la sintaxis de cambio de directorio. Los archivos los procesos generalmente abren archivos, ¿verdad? Entonces, son recursos que van a estar ahí disponibles.
estados de los procesos. Los estados de los procesos pueden ser S. S significa que el proceso está durmiendo. Eso quiere decir que el proceso está en ejecución, pero que en ese momento no se está ejecutando ningún código en la CPU. Entonces está como dormido. O sea, está ahí cargado, está ejecutándose, pero está dormido. Es como un guardia de seguridad que está haciendo su guardia, pero dice, no, ahorita no pasa nada, entonces me voy a dormir. Entonces el proceso está en estado sleep. Tenemos el estado D. Este estado es igual al anterior, pero en este estado, en cambio, el proceso no puede ser interrumpido. Es decir, el proceso duerme y ahí se va a quedar durmiendo. En el sleep nosotros podemos decirle al guardia de seguridad, oye, hay un problema, y el guardia dice, ¿qué pasó? Y se despierta. Con el estado D, pues es como que si el guardia estuviese sedado, entonces si nosotros lo llamamos, no nos va a responder porque se va a quedar dormido, ¿no? Tenemos el estado T. Esto quiere decir que el proceso estaba trabajando, pero que se ha detenido, es decir, ya no se está ejecutando. Tenemos el estado R, es decir, que el proceso se está ejecutando en forma activa en el CPU, o sea, se está ejecutando. Y tenemos el estado Z, que es el estado zombie. Esto de aquí es cuando el proceso debería haber muerto, pero todavía lo vemos en la memoria porque está esperando que terminen algunas dependencias, ¿no? Imagínense ustedes que yo tengo el cron y que el cron tiene varias pestañas, entonces yo mato al cron, ¿verdad? Mato el proceso cron, pero para que el proceso sea muerto, primero tienen que matar a todas las dependencias que son sus hijos, ¿no? Entonces, si los hijos no mueren, todavía no puedo matar al proceso padre. Entonces, yo puedo revisar y veo que el proceso está en estado Z, es decir, que allí está, ya no se está procesando, pero como se están matando los hijos, este todavía está vivo, está en estado zombie. Y esos son los principales estados de los procesos. Para nosotros poder revisar en el sistema operativo cuáles son los procesos, nosotros tenemos que utilizar un comando que es el ps, que indica o representa lo que es el process status, para conocer el estatus de los procesos. Y entonces con este ps nosotros podemos ver cuál es el estado de los procesos, ¿no? Entonces aquí tenemos ps, vamos acá a nuestro sistema operativo, ahí estamos, hacemos un ps, y ahí vemos que nos está mostrando la lista de los procesos, pero nos muestra la lista de los procesos del estado del usuario actual. En este caso, como yo estoy con el usuario root, entonces el usuario root está corriendo dos procesos, un proceso que es el BAS, o sea, estoy corriendo el kernel del sistema operativo, y el otro proceso es el mismo PS, o sea, es este comando que acabo de correr. Entonces está ejecutándose este proceso de aquí en el mismo terminal, ¿no? Entonces aquí estamos viendo los datos de los procesos. Bien. Si nosotros quisiéramos ver un poquito más de información con respecto a los procesos, podemos utilizar el parámetro "-f". El parámetro "-f" nos permite ver más información con respecto a los procesos, ¿no? Entonces, ahorita ejecutamos el "-f", y el "-f" pues nos permite ver más datos, como por ejemplo el user ID. En este caso el user ID es el root, ¿verdad? El PID. Entonces aquí están los números del proceso. Noten ustedes que aquí estoy ejecutando el proceso 1477 para el BAS, y por acá arriba estaba ejecutando el 1477 para el BAS. Entonces, quiere decir que desde este comando hasta este comando, el BAS sigue todavía ejecutándose. Bien, aquí tenemos cuál es el PPID, o sea, el proceso padre de los procesos. Entonces aquí estamos viendo cuáles son esos de allí. Aquí tenemos a la hora donde fueron lanzados el proceso. Aquí tenemos el terminal de donde fueron lanzados. Aquí tenemos el tiempo que tienen en ejecución, ¿verdad? Y aquí tenemos el comando que lanzó el proceso, ¿no? Entonces con el "-f" conseguimos
más información acerca de los procesos. Bien, aquí tenemos un ejemplo del comando ps, y ahora nosotros vamos a utilizar otro parámetro que es el "-e". El parámetro "-d" nos va a dar información sobre todos los procesos que se están ejecutando en este momento. Entonces vamos a hacer un ps para ver todos los procesos. Vamos a hacer el "-g" para ver todos los procesos, y vamos a agregar el parámetro "f" para ver mayor detalle sobre todos esos procesos. Entonces ejecutamos y ahí vemos que tenemos todos esos procesos. Como hemos visto, son varios procesos, son bastantes. No podemos visualizar todo. Las mayorías han sido lanzadas con el usuario root, porque el usuario root fue el usuario que instaló el sistema operativo, y por lo tanto se lanzan los procesos con los permisos del root, ¿no? Entonces, allí estamos viendo todos los procesos que están corriendo en este momento en el sistema operativo. Y como pueden ver, pues son algunos. Bien, tenemos el parámetro "-u". El parámetro "-u" va a permitir precisar cuáles son los procesos de un determinado usuario o de varios usuarios. Y también tenemos el parámetro "-g". El parámetro "-g" nos va a permitir listar los procesos, pero de un grupo o de un determinado grupo, ¿no? Entonces, vamos a probar, vamos a limpiar esto de aquí, y vamos a hacer un ps, ¿verdad? "-u", para hacerlo por usuario, y en este caso vamos a ver los del usuario root, porque como no tengo más usuarios, entonces no puedo filtrar por otro usuario. Entonces allí hemos hecho eso allí, y allí nos ha listado todos los procesos que son que están relacionados con el usuario root, ¿no? Son bastantes, porque como el root, pues obviamente la mayoría de los procesos que están corriendo son del root. Limpio la pantalla, y ahora vamos a hacer lo mismo, pero en vez de utilizar el "-u", vamos a utilizar el "-g". El "-g" me va a listar todos los procesos, pero de un determinado grupo. En este caso han de ser casi los mismos, ¿no? Porque como es del usuario group y el root pertenece al grupo root, entonces se listan los mismos programas. Como aquí no tenemos más usuarios, pues nos listan los mismos programas que ya se listaron anteriormente. Bien, tenemos el parámetro "-l". El parámetro "-l" permite dar un poquito más de la información técnica con respecto a los procesos, ¿no? Entonces vamos a limpiar esto de aquí. Vamos a hacer ps-l. Y allí estamos viendo que nos da un poquito más de información con respecto a los procesos. Ya vamos a ver más adelante cuáles son estos parámetros, ¿no? Bueno, nos da el PID, nos da el padre ID, nos da el nivel de prioridad, nos da la dirección de memoria, nos da el terminal. Por aquí nos indica el estado del proceso. Este S es que está sleep, y este R es que está ejecutándose, y aquí creo que el F nos da el nivel de prioridad. Bien, vamos viendo qué significan esas columnas. El UID ya lo conocemos. El PID también ya lo hemos visto. El PPIC también ya lo hemos visto. El C dice que es el factor de prioridad. Mientras más grande es el valor, más elevada es la prioridad, ¿no? Entonces, si vemos por acá, vemos que estos tienen prioridad 0, o sea, no están corriendo en una prioridad muy alta.
el set time, el S time, perdón, es la hora de inicio. Creo que aquí no nos muestra el S time. No, aquí nos muestra el tiempo de ejecución. El S time nos mostraba, creo que el S time nos mostraba cuando utilizábamos el menos, déjame buscarlo, el menos M parece que era. Déjenme limpiar esto. Ya, entonces el menos F, allí veíamos el S time, pero en cambio aquí con el menos L no vemos el S time, pero sí vemos el tiempo de ejecución. También vemos el estado del proceso. Vemos el TTY, que es el terminal de donde fue lanzado. Vemos el time, que es la duración del proceso o del tratamiento del proceso. Vemos el CMD, que es el comando que se ejecutó. Vemos el S, que es el estado. Y vemos el PRI, que es la prioridad del proceso, ¿no? Entonces aquí, en la prioridad, vemos que estos procesos tienen prioridad de 80. Bien, también tenemos el comando TOC. El comando TOC nos va a permitir mostrar los procesos, pero nos va a mostrar según su nivel de recursos que están consumiendo. En este caso el recurso sería el CPU, ¿no? Entonces, si yo pongo TOC aquí, entonces allí colocando el TOC, pues me muestra los procesos y yo puedo ahí navegar por los procesos, ¿verdad? Y ver cuáles son los procesos que se están ejecutando y ver cuál es el que tiene mayor prioridad. Entonces ahí podemos ver cuáles son los procesos que están ejecutando y en este caso vemos cuáles son los que están consumiendo mayor cantidad de recursos. En este caso el TOC es el que está consumiendo mayor cantidad de CPU y está en un estatus R, es decir que está ejecutándose en este momento. Aquí podemos ver el nivel de prioridad, ¿verdad? Entre otras cosas. Entonces este sería el comando TOC. Para salir del comando TOC, simplemente ponen la Q de Quick para salir, o también podrían poner ustedes el control C para cortar la ejecución de este programa y salir, ¿no? Entonces están en TOC, presionan la Q para salir y ahí salen de ese comando. Ahora, allí dice que podemos utilizar el comando TOC para ver, por ejemplo, los procesos de un determinado usuario. En este caso, si ponemos TOC-U y ponemos el root, entonces podemos ver los procesos del root, ¿sí? Entonces vamos a poner TOC-U root. Yo creo que nos da casi lo mismo porque casi todos los procesos son del root. Entonces aquí vemos únicamente los procesos del root, ¿sí? Ahí los estamos viendo. Déjenme poner el toque así nomás a secas. Y prácticamente son los mismos procesos. De hecho, revisando todos los procesos, vemos que la mayoría son del root. Abaji. Creo que había un proceso que se llamaba así. Abaji, pero era con H. Vamos a ver si este es un nombre de usuario. Ya, miren, aquí entonces, aquí hemos logrado este nombre de usuario. Estamos revisando los procesos que están corriendo, entonces ahí están corriendo los procesos de este usuario Abaji. Y vemos que sus procesos están durmiendo. Y su nivel de prioridad también es bajo. Un nivel de prioridad de 20.
Para salir de aquí con Q. Ya, entonces aquí tenemos ciertas señales, pero antes de ir a este tema, me gustaría que ustedes, estos comandos que hemos visto, del PS y del PI, lo practiquen en el Termus. Practíquenlo ahorita, en este tiempo que tenemos, para que se vayan familiarizando con estos de aquí. Prueben el Process Status, prueben algunos de sus parámetros y también prueben el TOC. Ahora, los que no tienen participación en clase, si comparten eh, la práctica que están haciendo, entonces yo les pondría participación en clase. Para los que no tienen participación. Entonces, si alguno de ustedes quiere compartir su pantalla para ganarse la participación, entonces le damos la más cordial bienvenida. Con Termux PS. Sí, sí funciona, porque con el otro grupo ya vimos que el PS y el TOC sí funcionan en el Termus. Entonces, Abajo me sale PID, TTI, Time. claro, estaría bien. Ahí usted puede revisar los procesos. Ya, María Bajaña los está probando allí, pero no sé si, es que si podemos ver lo que está haciendo María Bajaña, quiere decir que está desde la computadora. Ya, pruébese, ¿cuál está probando allí? Está probando el PS. Ya, pruébese el top. Ahora con Top. Muy bien. Pruébese el top para que lo comparte. Aquí me salió esto. Ya, ahí entonces estamos viendo el toque, entonces vemos que sí funciona en el Termos. Ya, si no tiene participación en clase, póngase allí en el chat la participación en clase para yo después registrarla. Y de todas maneras sigan probando con los otros parámetros. Probamos el "-L", probamos el "-G", probamos el "-U". Creo que otro más probamos, déjenme revisar. El último que probamos fue el "-L", el "-G", el "-U". Entonces, algunos parámetros, ¿no? El "-F" también me parece que probamos.
Ya no estaba viendo la pantalla, no sé si alguien más ya compartió. Ya, si nadie más no ha hecho las prácticas o si alguien está haciendo las prácticas, que me indique. ¿Verdad que esta es la última semana y No se ponía con la palabra top. ¿Perdón? Se ponía con solo la palabra top. Claro, tenían que ver la palabra TOC y ver algunas de las Y características de los procesos que están ahí me corriendo. sale algunos comandos PID, PPID. Ya, esos no son comandos, Esos son. sino que son las columnas, ¿verdad? Donde Ahí indican es. Ajá. los códigos que tiene el proceso. ¿Sí? Es como una Sí, tabla que eso se me ve sale. más. Ya, pero no sé si tiene participación en clase, si no tiene para que lo comparta y ya. Entonces, Aquí. sí, ahí estamos viendo el comando TOC, ahí estamos viendo los comandos que están ejecutando, ¿verdad? Ya, ahí nosotros podemos ver el ID del proceso, el ID del proceso padre. Miren que muchos de los procesos que están corriendo tienen de padre al primer proceso. Aquí podemos ver en el estado, podemos ver que algunos están ejecutando, por ejemplo, el stock está ejecutando, algunos están durmiendo, ¿verdad? Y otros están con otros estados, está en estado SW. ¿Qué más? Ahí podemos ver el porcentaje de CPU que están utilizando y también cuál fue el comando que los ejecutó, ¿no? Entonces, si no tiene participación en clase, póngase allí en el chat la participación en clase. No hay problema si ha participado anteriormente. No es que hay problemas, sino que ya tiene su punto ganado. Entonces, si pone nuevamente, yo por gusto o sea, voy a buscarle y ya tiene el punto. Entonces, es como hacer un trabajo por gusto. Aquí ya tenía anteriormente. Si tiene anteriormente, o sea, puede compartirlo para demostrar, pero no se pone punto de participación. Contame y revisa. ¿Cómo? Ahí me confirma porque parece que sí tengo otro punto de participación. Me parece, ojalá, espero no equivocarme. Sí, o sea, si ya tienen participación, ya no es necesario porque ya tienen el punto. Sí, lo importante sería para los que no tienen el punto. Y recuerden que solo nos queda la siguiente clase. Si no participan, van a perder un punto. Es un punto. Sí, o sea, si usted tiene 6, ese punto de hacer este chiste le consigue el 7. Si usted tiene 13, ese punto es el que lo hace pasar. Por lo tanto, no es nada, nada, nada despreciable y es un punto regalado. ¿Sí? Simplemente por el que ustedes participen en clase. Bueno, continuemos entonces. En Linux nosotros tenemos una cosa que se conoce como la señal. La señal es un método de comunicación que se utilizan con los procesos. Cuando se envía una señal a un proceso, el proceso intercepta la señal y reacciona en consecuencia a esta señal. En los sistemas operativos Unix se dispone de un número más o menos importante de señales. La opción "-L" indica que permite obtener una lista de las señales, ¿no? Déjenme probar aquí. Yo dudo mucho, pero voy a probar acá. Ya, tenemos las señales sin up o la señal de colgar. Entonces, esto de aquí tiene que ver con una señal que es útil cuando se ha cambiado el archivo de configuración de un proceso
y se requiere que el proceso lo relea, ¿no? Entonces, esto es algo así como apagar y prender. Cuando yo cambio un parámetro de un proceso, generalmente, ¿cómo funcionan los procesos? Vamos a aprovechar que estamos bien con el tiempo. Lo vamos a hacer chiquito. Ya, ¿cómo funcionan los procesos? Generalmente los programas están allí en el disco duro. Entonces, aquí en el disco duro se encuentran los programas o los archivos de programa. Entonces resulta que cuando este programa tiene que ser ejecutado, pues ese programa tiene que ser cargado en la memoria, o lo que ustedes conocen como la RAM. Entonces la idea sería que este programa pase a la memoria, ¿verdad? Y una vez que el programa está allí en la memoria, entonces aquí ya se considera programa. O en este caso, un proceso, ¿no? Un proceso es lo mismo que un programa. Ya, entonces este programa está ahí cargado en el proceso. O sea, está cargado en la memoria. Entonces, déjenme ver en qué estamos. Estamos allá. Resulta que este programa, ¿verdad? Suele, cuando se está ejecutando, antes de ejecutarse, lo primero que hace es leer un archivo, que generalmente es un archivo texto, ¿verdad? Que es un archivo de configuración o de parámetros. Entonces, el proceso lee un archivo de parámetros. Ya, el proceso lee el archivo de parámetros, pero el archivo de parámetros solo le lee por una sola vez. Lo lee al inicio. Ya, resulta que, ¿qué pasa si yo vengo con otro programa? Con un editor. En este caso, digamos que sea el VI, para ponernos en la moda. Y yo con este editor VI, pues entonces cambio el archivo de configuración. Si yo realizo cambios, en el archivo de configuración,
Este proceso no se entera de esos cambios, porque este proceso solo lo leyó al inicio. Entonces yo le digo al proceso, oye, ¿sabes qué? Haz un reinicio, ¿verdad? El reinicio quiere decir que no salgas de la memoria, sino que hagas como que recién te has cargado. Y entonces con el reinicio, vuelve a leer el archivo de parámetros. Entonces con el reinicio vuelve a leer los archivos de parámetros, ¿no? Entonces esto es lo que sucede. Entonces, repito, yo tengo un programa que está en el disco duro, ese programa lo cargo en la memoria, entonces allí ese programa está procesando, se llama como un proceso o como una tarea. El proceso, la primera vez que carga, trabaja junto con un archivo de configuración o de parámetros y lo lee solamente en el inicio, porque ya no necesita seguirlo leyendo, solamente lo lee, carga los parámetros en la memoria y trabaja. Si yo con otro programa cambio el archivo de configuración porque quiero que el programa se comporte de manera diferente, entonces yo cambio el archivo de configuración, pero como el proceso está en ejecución, el proceso pues no se entera que hubo cambios y yo tengo que mandarle un reinicio al proceso para que con ese reinicio vuelva a leer el archivo de configuración y ahora siga estando en la memoria, pero ahora trabajando con los parámetros que acabo de indicar, ¿no? Entonces, así sería el proceso. No sé si les quedó claro. ¿Qué significa esa señal de colgar? Y se parece a la vida real, porque en la vida real, cuando hay mala señal, no sé si ustedes han hecho, oye, hay mala señal, vuélveme a llamar. O sea, ustedes no quieren colgar, pero como la señal está mala, ustedes dicen, vuélveme a llamar, porque ustedes como que quieren que todo se reinicie y a lo mejor lo que estaba fallando ya se arregla. ¿No hay preguntas? Ya me mareé ahí con esas reglas que bajan, suben. Sí, por eso tenían que seguir más o menos la línea de explicación, porque efectivamente con muchas líneas uno se puede confundir, pero si le siguen en la secuencia, allí es un poquito más fácil. Bueno, entonces estamos en la primera señal, la señal 1, que es la señal de sync out, que es simplemente como para que el proceso se reinicie. Luego tenemos la señal sync in. Esta es una interrupción del proceso. Funciona con la tecla suprimir o con la tecla control. Control Z. Entonces, aquí, por ejemplo, yo pongo talk. Ya, y voy a probar la tecla suprimir porque yo generalmente no la uso. Entonces voy a poner suprimir. Y me dice que es un comando desconocido. Entonces aquí no me funciona. Pero ahora voy a poner control C y control C acaba de interrumpir el proceso. O sea, acaba de salir del proceso. Entonces estoy en un proceso. El proceso está ejecutándose y yo hago un control C y con un control C interrumpo el proceso. Entonces, esa interrupción, ¿verdad? Es esta señal de aquí, es una señal 2. Luego tenemos una señal 9, que es una señal de kill, de matar. Entonces, esta señal dice que es una señal que fuerza al proceso a terminar de manera expedita. Es decir, el 9 es algo así como cuando alguien le dispara y cuando alguien le dispara no tiene tiempo a reaccionar, sino que se cae allí en ese momento muerto. Asimismo, el proceso, cuando recibe esta señal, el proceso
no se pone a arreglar nada, sino que así como está, en ese momento se muere y se descarga de la memoria. O sea, no guarda datos, no hace nada, sino que inmediatamente se muere tipo abruptamente. Luego tenemos la señal 10. La señal 10 dice que se utiliza por diferentes procesos, como por ejemplo por el bus, y es una forma de matar al bus. Por ejemplo, cuando este no obedece la señal de terminación. Luego tenemos la señal 15, esta es la SIGTERM. Esta es una señal que se manda por defecto cuando se utiliza el comando kill y pide al proceso terminar con normalidad. Es decir, el kill, cuando yo hago kill a un proceso, le envía la señal 15 y le dice, oye, tienes que terminar. Si bien es cierto que le dice tienes que terminar, no le dice deja todo allí. La señal 9 es algo así como que la casa se quema, hay que salir corriendo y usted no salva nada. La señal 15 es como que tenemos que irnos, pero en ese tenemos que irnos, pues usted alcanza a coger su billetera, sus llaves, ¿verdad? Y sale, digamos, poniendo seguro las puertas y ahí usted se va. Entonces, son las diferentes señales que pueden recibir los procesos para terminar. Bien, nosotros para poder terminar un proceso que está corriendo en primer plano, podremos utilizar las teclas Control Z. Veamos si eso es cierto. Entonces, aquí estamos en este proceso de aquí. Voy a presionar Control Z y efectivamente el Control Z detuvo el proceso, ¿no? Entonces, tenemos aquí el Control Z para enviar una señal de terminación al proceso y acabamos de ver efectivamente que estaba ejecutando el proceso. Ahí está el top, presiono Control Z y allí sale un mensaje que se ha detenido el proceso. Entonces fue una detención abrupta, pero este de aquí lo pude detener porque este es un proceso interactivo. Veamos qué ocurre con el VI. Aquí estamos con el VI, está corriendo el proceso del VI. Voy a presionar el Control Z y acabo de detener el proceso VI. Si yo estoy con el VI y presiono Control C, el Control C no detiene al proceso, aquí no funciona, pero el Control Z sí lo detiene. Cuando yo hago el TOC, el Control C sí lo detiene. Y el Control Z también lo detiene, ¿no? Entonces, vemos que la función de Control Z sí está funcionando aquí. Pero cuando el proceso se ejecuta en segundo plano, no se lo puede parar con las combinaciones de teclas. Por ejemplo, ¿qué proceso está en segundo plano? Aquí yo tengo procesos interactivos. Voy a utilizar el control. Voy a utilizar el control shift. Voy a utilizar el control Alt F2. Con el control Alt F2 he abierto una nueva sesión. Voy a poner allí el root. Voy a entrar allí. Y ahora he abierto una nueva sesión aquí. En esta nueva sesión voy a hacer un top. ¿Sí? Entonces ahí estoy ejecutando el top. Con el control Alt F1, estoy aquí, en esta sesión de aquí, y con el control Alt F2 estoy acá ejecutando el top, ¿no? Entonces tengo dos terminales o dos sesiones abiertas aquí. Esta que es la número 1 y la otra que es la número 2. Bien, entonces, si ustedes se fijan aquí,
Aquí yo no tengo el proceso TOC en primer plano. O sea, no lo estoy viendo. Si yo hago, por ejemplo, hago un PS para ver cuáles son los procesos que estoy corriendo, veo que tengo algunos procesos, ¿no? En este caso tengo los procesos TOC, algunos procesos BI, ¿verdad? Y otros procesos TOC. Estos procesos, déjenme ver, investigamos un poco más. Ya, estos procesos que estamos viendo aquí, vemos que algunos están ejecutando, otros están dormidos, pero algunos están en terminación. Estos que están aquí en terminación son los que yo utilicé el control Z. Es decir, que interrumpí el proceso, pero los procesos quedaron vivos. O sea, si nosotros nos podemos ver aquí, podemos ver que esos procesos todavía están ejecutándose en la memoria. ¿Sí? Entonces, y si nos cambiamos acá, vemos que este todavía está activo. Este es en el segundo terminal. Bien, aquí dice que podemos utilizar el proceso kill y que este proceso kill es útil para matar un proceso que está por otro lado, ¿no? Entonces, el formato de kill es kill. Aquí ponemos la señal, ¿verdad? Y luego tenemos que poner el ID del proceso, ¿no? Entonces, si yo tengo varios procesos, yo hago un kill, le pongo el -15 y pongo el ID de los procesos y en ese momento se matan a los procesos. El comando kill requiere que se especifique el número de procesos que deseamos matar. Recordemos nosotros que cuando yo utilizo kill, manda el -15 por defecto. ¿Sí? Entonces el -15 va por defecto. Y el -15 manda a terminar el proceso con normalidad. Ya, entonces vamos a utilizar el comando kill y vamos a matar el proceso. No le voy a poner parámetro, vamos a matar el proceso, el primer TOC que es el 2269. 2269 que lo estamos viendo aquí, estamos viendo el process ID que utilizamos con el comando PS. Entonces, vamos a ver si podemos matar ese allí con normalidad. Hacemos el kill 2269. Volvemos a revisar, ¿verdad? Y vemos que todavía está allí en terminación. ¿Sí? Entonces todavía estamos viendo el proceso. Volvámoslo a ejecutar. A ver qué pasa si ya cambió de estado. El 2269. Y todavía está en estado T. Ya. Entonces está, como ya fue interrumpido, todavía se ha quedado ahí cargado. Pero hagamos el kill al proceso que está ejecutándose en este momento. Ese proceso que se está ejecutando, miren que está en la terminal número 2, es el 2343. Entonces vamos a hacer un kill el 2343. Hacemos un kill al 2343, ¿verdad? Volvemos a ver cómo están nuestros procesos y vemos que el 2343 ya no está activo, se voló. Si me cambio de terminal al segundo terminal, vemos que ya está aquí en el PROM, que ya se salió, porque fue interrumpido. Entonces lo voy a volver a ejecutar aquí en el terminal 2. Me voy a cambiar al terminal 1. Se cargó eso allí.
Me cambio el terminal 1. Ahí me cambió el terminal 1. Déjenme esto de los gráficos. Déjenme. Ya, ahí se salió eso de los gráficos. Cierro esto de aquí. Ya. Vuelvo a revisar los procesos y veo que tengo en el terminal 2, tengo nuevamente el TOC, pero ahora tiene el ID 2400, o sea, porque este es un nuevo proceso, ¿no? Entonces vi que sí maté a los procesos. Bien, cuando yo utilizo el comando TOC, con el comando TOC, ¿verdad? Yo puedo, a través del comando TOC, matar a los procesos. Y eso lo puedo hacer viendo el número de procesos y utilizando la tecla K, ¿verdad? Entonces con la tecla K yo puedo, con el comando TOC, matar al proceso. La K viene del comando kill. Entonces vamos viendo si se puede hacer eso. Voy a hacer el TOC aquí. El proceso que me interesa es el 2400, ¿no? Entonces ahí estoy con el TOC. Vemos que aquí está el proceso 2400. Ahí está, está en la cabecera el 2400 y vamos a utilizar la tecla key, o sea, la tecla K. Ahí no sé si ustedes alcanzan a ver que aquí está el prompt, donde me dice cuál es el proceso que quiero matar y le voy a poner que es el 2400, lo intro y entonces ahí vemos que ya el proceso 2400 ya no está. Si me cambio a la segunda terminal, aquí estoy en la segunda terminal y vemos que el proceso ya ha sido detenido. ¿Sí? Lo voy a volver a cargar. Lo vuelvo a cargar. Ahora me paso a la... es que hay una combinación de teclas que me carga este menú de aquí. Ya, estoy en la segunda terminal con control alt F1. Me cambio a la primera terminal. Entonces ahí estoy viendo los toques se están ejecutando, ¿no? Entonces con Q salgo de aquí, ¿verdad? Voy a hacer a ver cuáles son los procesos que están corriendo y veo que en la terminal 2 está corriendo el TOC, ¿sí? Entonces puedo matar el proceso con el comando kill. Bien, no sé si tienen alguna pregunta al respecto. Hemos visto que podemos utilizar el comando kill para matar los procesos y también podemos matar los procesos desde el comando TOC. Y también podemos utilizar el control Z para los procesos que son interactivos. Pero los procesos que son interactivos se quedan en la memoria. Entonces, déjenme ver si hacemos un kill menos 10 al proceso 2269. A ver si se muere. Ya, con el 2269, que es como que la orden más alta, ahí sí se borró del mapa los que estaban terminando, ¿no? Entonces podemos hacer kill menos 9 al 2279. Me quedó abierto. Caramba, es que se me va el teclado numérico.
2279 era. Hagámosle un kill al... ¿Cuál es el otro que quedó abierto? Al 2280. ¿Cuál era el otro que quedó abierto? A ver, revisemos. Todavía falta el 2278. Y todavía falta el 2282. Entonces hemos matado a algunos procesos ya. Y finalmente, no sé si este ya lo hemos visto, pero este es para apagar el equipo con el shutdown. -H. Entonces allí también estamos haciendo que matando al proceso principal, que es el shell, ¿no? Entonces ahí, con shutdown -H, se va a apagar nuestro servidor. Bien, preguntas, jóvenes. Profesor, sobre la tarea de subir el video con los comandos, el que es la tarea más grande de todas. Nosotros hemos tenido inconvenientes con el video. ¿Sí me escuchan? Hemos tenido problemas con el video por lo que pesa mucho. Lo hemos editado y hasta ahorita no podemos subirlo. Ya, recuerden dos cosas. En la plataforma no subimos videos porque los videos pesan mucho y colapsan la plataforma. No, claro, sino que lo que subimos, o sea, yo digo para subirlo link, a YouTube. El link del video. Exacto. Ya, ahora, exacto, pueden hacer un informe, o sea, pueden hacer un archivo donde copian las pantallas y más o menos describen lo que han hecho. Eso podrían hacer para no subir el video si es que es muy pesado. Y la otra es que pueden editar el video, que lo pueden hacer desde el mismo YouTube. Pero... ¿Pues se le puede enviar al correo? No. No, porque me llenan el correo. Pues si ustedes dicen que no lo pueden subir a YouTube, debe ser un video muy pesado, aunque en YouTube sí soporta videos. Sí, tuvimos un poco de complicación ahí. Lo que pasa es que nuestras cuentas solo permiten subir hasta 15 minutos y creo que el video pasa de 25, ya tratando de editarlo lo que más hemos podido. Bueno, si se les complica mucho, sáquenle... Pero también hay otras plataformas que les permiten subir videos. Y que yo sepa, YouTube a mí me ha dejado subir horas y horas de video. Es que yo creo que es por la cuenta. A mí me sale que solo puedo 15 minutos. Me parece bastante raro. Bueno, en todo caso, si ustedes no pueden subir el video o no pueden subir el link del video, les recomiendo que hay otras plataformas, por ejemplo, Mediafire, donde permiten subir archivos, ¿verdad? O pueden subirlo directamente al Google Drive y ahí pueden mandar el link. O simplemente saquenle capturas de imagen del proceso, describen el proceso tipo informe y entonces ahí yo, basado en su informe, les pongo la nota. O sea, no es necesario el video. Si se les está complicando, pueden hacer un informe. Sí, solo es ese, porque los otros sí lo hemos podido subir. Es que como tiene más tareas, por ende se hace un poquito más largo el video. Ya, si no, ustedes van copiando las imágenes de las tareas, copian. Aquí estamos reunidos, aquí probamos este comando, aquí probamos este de acá, aquí nos dio como resultado y van así copiando pantallazos. ¿Sí? ¿Se puede suprimir parte del video? Sí, se puede suprimir parte del video. Por ejemplo, si a ustedes no les sale un comando y después de 10 minutos les sale, entonces esos 10 minutos que no les salen lo pueden editar y cortar. Y así ahorran espacio. Sí, no salió todo, solamente que es muy largo. Pueden editarlo, no hay problema. Hoy ya nos reunimos con los chicos para ver si, es que estamos tratando de ver si hacemos otro Zoom, pero tratar de enfocarnos rápido y hacer los 15 minutos que nos dicen. También porque a pesar de que parece que fuera largo el tema, no es muy largo. ¿Sí? O sea, si lo hacen de corrida son 5 minutos más o menos. 5 o 7 minutos como mucho.
No es necesario tampoco estar haciendo los leads y para que se visualicen. Los, O sea, cuando hacemos el list, o sea, del ejercicio, mostramos los resultados, ahí Sí. más nos demoramos. sí es necesario Mientras los porque explicamos. sí es necesario Exacto, que hagan los leads. Porque los leads ahí es que se muestran lleva el ustedes tiempo. resultados. Pero si solo ponen LS y ya sale ahí. Pero tenemos que ubicarnos en la dirección, o sea, en el Send Directory. Ustedes pueden poner en el list, pueden poner la ruta y ahí les da el list de ese directorio. Directamente. Bueno, jóvenes, entonces si no hay más preguntas, nos estaríamos quedando hasta allí. Yo estoy copiando ahorita su asistencia. Una vez que termine de copiar su asistencia, pues ya me desconecto. Ya les copié la asistencia. Si no Compañero más, Lenín, no hay más dice- inquietudes. dice mi hijo que de pronto podemos como adelantar el video a un porcentaje, perdón, la velocidad del video a un 25%. Sí, podemos hacerlo, ya nos vamos a reunir. Yo diría que lo editen, que vean cuál es la parte que se demora más y lo corten. O tal vez incluso hasta la calidad del video podrían bajarle un poquito para que no pese tanto. Bueno, jóvenes, de mi parte, muchas gracias. Nos estamos viendo en la siguiente clase. Gracias, jóvenes, que tengan muy buenas noches. Gracias. Buenas noches, General. Que tengan buenas noches con todos.